Derivadas implícitas. Tengamos la función x al cubo más 3y al cuadrado igual a 7. Y se nos pide derivar implícitamente esta función. ¿Qué significa implícitamente? Se nos pide encontrar diferencial de y sobre diferencial de x es igual a qué. Cuando nos piden derivadas implícitas, tenemos que dar esta función que tenemos en este lado a una forma de este tipo. ¿Cómo hacemos esto? Básicamente es lo mismo, pero tenemos que tener cuidado cuando derivamos este término. El primer paso para hacer, como están pidiendo derivar diferencial de y sobre diferencial de x, a cada término lo voy a multiplicar por diferencial de x. Al término de acá, como tengamos. Ahora, nos piden derivar esto. Entonces voy a derivar este con este, luego este con este y este con este. Por lo tanto, la derivada de este problema vamos a hacer un paso extra para no confundirnos. Diferencial por 7. Ok, entonces en este primer término se nos pide derivar x al cubo. Para derivar x al cubo, como estamos derivando x en función a x, es como hemos venido aprendiendo. Vamos a bajar el número 3 de esta manera. X, vamos a poner 3 menos 1 en esta parte, más. Ahora se nos pide derivar y cuadrado sobre el diferencial de x. La primera parte vamos a poner 2, el 2 baja, el y, 2 menos 1, pero además vamos a agregar este término. Vamos a agregar este término. Ahora, la derivada de un número siempre va a ser 0. Por lo tanto, sigamos sigamos con un nuevo paso. Son 3x al cuadrado. 3 menos 1 es 2. Ok. 3 multiplicado por 2 es 6. Y 2 menos 1 es 1. 1. Diferencial de y sobre diferencial de x igual a 0. En este momento, bueno, voy a borrar este número 1 para no confundirnos. Este exponente 1 no significa que es la derivada. Ok. Lo que vamos a hacer, vamos a pasar este término al otro lado. Entonces tengamos de esta manera. 6y diferencial de y sobre el diferencial de x es igual a menos 3x al cuadrado. Luego vamos a pasar el número 6 y lo vamos a pasar al denominador de este lado. Tengamos diferencial de y sobre diferencial de x es igual. Menos 3 dividido por 6 es menos 1 medio. Luego vamos a poner x al cuadrado y el término y va a bajar acá. De esta manera hemos podido derivar implícitamente nuestra función. Se nos pide diferenciar implícitamente una función de esta manera. X multiplicado por y igual a 1. Lo que tenemos que, nuestro resultado va a ser diferencial de y sobre diferencial de x. Y se nos pide encontrar cuál es la derivada de y con respecto con la derivada de x. Para hacer este tipo de problemas, lo primero que tenemos que observar que en la parte
En esta parte tenemos un producto. Y si queremos derivar un producto, sabemos, tengamos B y tengamos U, la derivada de un producto dice que primero derivamos B, luego multiplicamos por U, sumamos, B queda idéntico y luego multiplicamos U. Vamos a hacer uso de esta regla de la multiplicación, derivadas y multiplicación para empezar a derivar este problema. Por lo tanto, la derivada del primer término, como nos dice, es X. La derivada de X con respecto a X es 1. Multiplicamos el segundo término, U, más el primer término B es igual a X. Vamos a copiar ese término B. Y luego se nos pide derivar el término Y con respecto a X. Acá tenemos que tener mucho cuidado. Por lo tanto, diferencial de Y va a ser con diferencial de X. Y la derivada de un número, como sabemos, es igual a 0. Como podemos darnos cuenta en esta parte, ya tenemos nuestra respuesta. Lo único que tenemos que hacer es limpiarla. Por lo tanto, este número Y va a pasar al otro lado restando. X menos Y. Y este término X va a pasar acá al denominador dividiendo. Por lo tanto, diferencial de Y sobre diferencial de X es igual a menos Y sobre X. Tengamos esta función un poco más complicada que nuestro problema anterior, el cual es x al cuadrado multiplicado por y al cubo igual a 7x más 2y, y se nos pide derivar implícitamente esta función. Nos están pidiendo cuál es el valor del diferencial de y sobre diferencial de x. Una vez más, en esta parte tenemos el producto de dos funciones, lo cual vamos a emplear la derivada de una multiplicación. Refrescando una vez más, la derivada de una multiplicación, tengamos B y tengamos U. La derivada de la multiplicación nos dice que primero vamos a derivar el primer término, el segundo término queda idéntico, más el primer término y la derivada del segundo término. Por lo tanto, para nuestro problema, X es igual a B, X al cuadrado es igual a B, y al cubo es igual a U. Para poder hacer, y todo lo vamos a derivar con respecto a X. Cuando tenemos la X al cuadrado y lo derivamos con respecto a X, no vamos a tener ningún problema. Por lo tanto, ¿cómo derivamos X al cuadrado con respecto a X? Recuerden que estamos derivando con respecto a X. Por lo tanto, si derivamos X al cuadrado, lo vamos a tener 2X, como sabemos, 2 menos 1, de esta manera. Lo vamos a multiplicar por el segundo término, que es Y al cubo. Más, vamos a copiar el primer término, X al cuadrado, y luego vamos a derivar ese término, Y al cubo. Vamos a bajar el número 3 y 3 menos 1. Y es acá cuando tenemos que tener un poco de cuidado. Tenemos que poner, como derivamos Y con respecto a X, tenemos que poner diferencial de Y sobre diferencial de X. En el otro lado de la expresión tenemos la derivada de 7X. Como derivamos con respecto a X, nos va a quedar 7. Más. En este término tenemos 2y, pero como lo estamos derivando con respecto a X, significa que vamos a tener 2 diferencial de Y sobre diferencial de X. Como podemos observar, tenemos que limpiar estos dos términos para dar con nuestra respuesta. Por lo tanto, voy a
pasar este término al otro lado, como tengamos. Primero vamos a hacer un paso acá extra. 2x, 2 menos 1 es 1, y al cubo más x, x al cuadrado multiplicado por 3, adelante lo vamos a ponerlo. ¿Se puede ver bien? Claro. Ahora es y al 3 menos 1, y al cuadrado. Diferencial de y, diferencial de x. Ahora el término vamos a pasar al otro lado restando. 2 diferencial de y, diferencial de x, y en este lado vamos a tener 7. Como podemos observar, acá tenemos estos dos números constantes en las dos expresiones, y vamos a factorizar. Vamos a pasar este término al otro lado. Por lo tanto tenemos 7, este término al otro lado, menos 2x y al cubo. Lo que nos queda acá, como podemos, vamos a factorizar diferencial de y sobre diferencial de x, término común en ambas expresiones, que tenemos 3x al cuadrado y al cuadrado menos 2. Luego, para terminar este problema, vamos a pasar este término a este lado del denominador de esta expresión. Por lo tanto tenemos 7 menos 2x y al cubo sobre término dividiendo, y en este lado tenemos diferencial de y sobre diferencial de x. Por lo tanto, de esta manera hemos concluido nuestras derivadas implícitas.